Nos acompaña el Contralor General de la República, Gerardo Solís. Contralor, como siempre, un placer tenerle aquí. Bienvenido a Next Noticias. ¿Qué tal? Gracias. Un placer de poder conversar con ustedes hoy. Bueno, Contralor, pues un presupuesto, y que mucho se ha dicho que incluso hace una semana tuvo el expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura hablando de ese aumento de los subsidios desde 900 a 2.400 millones de dólares del 2019 al 2021. ¿Cómo Panamá puede aguantar esa carga tributaria y esa carga de subsidios? Y sobre todo, pues pareciera que después de esta mesa, en vez de ir disminuyendo, van a seguir aumentando. ¿Ya han hecho ustedes las corridas para saber cuánto va a ser la factura final después de estos subsidios, después de estas reuniones? Gracias. Es importante tener en cuenta que quien hace este trabajo de análisis es el Ministerio de Economía y Finanzas, que gracias a Dios está en manos de un profesional sumamente competente. Yo creo que es el maestro de la finanza, Héctor Alexander. Sí, cómo no. Un hombre muy serio, muy respetado y que para el país es muy bueno tenerlo como ministro de Economía y Finanzas porque es garantía internacional. Si analizamos los subsidios en el 2019 eran 1.695 millones de dólares. En el 20, por razones obvias, el subsidio subió a 2.850. En el 21 se mantuvo igual, más o menos, el año pasado, 2.800. Pero ya este año ha bajado 300 millones de dólares el subsidio a 2.500. Y la proyección que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas para el año que viene, en el presupuesto del 2023, se reduce a 1.690 millones de dólares aproximadamente. Es una realidad. ¿Dónde está esa reducción de casi 900 millones? En términos generales, en todas las áreas de los subsidios. Se están eliminando subsidios y se están reduciendo la cantidad de beneficiarios de los subsidios. Es una realidad que nosotros no podemos seguir sosteniendo una economía de subsidios. Los subsidios los paga alguien. ¿Quién los paga? El que paga impuestos, la clase media trabajadora y el empresario que genera los puestos de trabajo. Porque hay, por ejemplo, un subsidio el subsidio del tanque de gas y el subsidio, por ejemplo, de la electricidad. Subsidiar el consumo, yo creo que no es... Sí. O hay forma, poniéndole un chip al tanque o poniéndole pues, un medidor por como está haciendo Colombia con esas estratificaciones de la población, pero no puede ser que uno pues alegremente pueda ir a buscar un tanque de gas y se lo lleve tal vez sin justificación alguna. Sí, ese es un tema muy importante y se están tomando medidas para controlar ese subsidio en particular. Pero si vemos quiénes son los beneficiarios de los subsidios en Panamá, del año pasado, que dijimos que los subsidios eran 2.800 millones de dólares, 2.200 fueron a personas y a hogares, principalmente personas necesitadas. 2.200 de esos millones. 500 de esos millones fueron a la Caja del Seguro Social. Y solo 100 millones, 100 nada más, a empresas. Quiere decir que el subsidio se ha estado dando principalmente a la población. Y quiero aclarar algo. Hay quienes estiman que hay que eliminar el subsidio de los partidos políticos. Solo 10 millones de los 2.800 fueron para partidos políticos. La democracia cuesta. Hay que proteger la democracia. Sí, pero ayer, por ejemplo, yo tenía una conversación con José Blandón diciendo esa hemorragia de independientes significa que algo dentro de los partidos no está funcionando. Si lo tienes una cosa, tienes la otra. No creo que sea que uno esté dilapidando esos 10 millones de dólares en partidos políticos para que creen conciencia, para que tengan una visión del país y alegremente la gente diga, no, es que ninguno de estos 7, 8 partidos que ahí me representan, no puede ser. La ley electoral ahora ha ido variando de manera que permite que un miembro de un partido político corra por libre postulación y que eso ha hecho que la base de candidatos por libre postulación sea muy grande.
tenemos que tomar en cuenta y tenemos que entender la democracia. Tenemos una democracia de manera constitucional establecida en el fortalecimiento de los partidos políticos, una partidocracia. ¿Por qué? Porque el ciudadano que entra a un partido entiende que la política es el arte de negociar para hacer posible los acuerdos y consensos de la mayoría, respetando a las minorías. Pero cuando llega una persona que no respeta estas reglas generales de convivencia social y decide que él es independiente de criterio y que nada más le hace caso a su conciencia, ni siquiera le hace caso al que tiene al lado o al otro que opina igual que él, cuando se sientan... de jefe y no de indio. Así es, cuando se sientan, todos son jefes. Cuando se sientan entonces a llegar a acuerdos, cada uno quiere imponer su acuerdo. Y ese es uno de los peligros más grandes que hay para la democracia. Y en esta oportunidad, si revisamos las cifras que ha dado el Tribunal Electoral, la base de candidatos a representantes es enorme. A alcaldes y a diputados. Por lo tanto, por primera vez en la historia, los independientes pueden ser más fuertes que los partidos políticos, porque los partidos políticos están divididos por sus grupos. Entonces, es un tema importantísimo para analizar durante los próximos 2 años qué país queremos a partir del 2024. José. Buenos días, don Gerardo. Un placer tenerlo con nosotros, aquí con nosotros. Y queríamos ver si usted nos ayuda a que nuestra audiencia tenga una idea clara de cuál es su trabajo. Porque yo creo que hay una confusión en algunos medios con respecto a qué es lo que hace y qué es lo que no hace la Contraloría. Entonces, las primeras preguntas las voy a dirigir a esto. Le voy a hacer 3 preguntas y me gustaría cosas puntuales. ¿Qué es lo que hace un contralor en un país democrático en materia de fiscalización? ¿Qué es lo que hace? El contralor hace el presupuesto, el contralor gestiona si yo soy ministro, usted administra conmigo o yo administro y usted fiscaliza. ¿Qué es lo que realmente, de acuerdo a la ley y la Constitución, hace usted como contralor? Gracias. Importantísima esa pregunta y permite aclarar muchas cosas porque ha habido en la historia algunos contralores que han querido figurar mucho en los medios de comunicación porque tenían una agenda oculta de ser candidatos a la presidencia de la República. Algunos llegaron incluso a exteriorizarlo y a tener una candidatura. Otros trataron dentro de su partido de hacerla y no la pudieron conseguir y otros ni siquiera lograron eso. Cuando tienes un contralor que quiere ser una figurita pública, beligerante, para crear una imagen, para ser un candidato presidencial, claro, ahí se distorsiona el papel de la Contraloría. Y buenísima pregunta, gracias por esa oportunidad de aclarar. El contralor no administra, el contralor no coadministra, el contralor no hace el presupuesto y el contralor no lo ejecuta. El contralor y la Contraloría, que es una entidad que tiene más de 4.000 profesionales, la mayoría profesionales, ingeniería, abogados, contadores públicos autorizados, auditores, fiscalizadores. Son profesiones que se dedican de manera neutral, como técnicos imparciales, sí, claro, a fiscalizar en una etapa previa que el presupuesto se ajuste, que los gastos del Estado se ajusten a lo que se acordó. ¿A lo que acordó quién? La Asamblea cuando aprobó el presupuesto y el Ejecutivo cuando decide en qué lo va a usar. Que se cumplan con las normas y procedimientos. Y yo he añadido algo que no había antes en la Contraloría. Se creó ahora la unidad de análisis de costos. Cuando se va a hacer un proyecto, analizamos los costos de ese proyecto para que no nos cueste caro. Ese trabajo es durísimo y en eso estamos. Gran parte del desastre jurídico que hubo en el gobierno pasado nació de la Contraloría, con auditorías chimbas, con auditores forenses que no lo eran, con gente haciendo cálculos de no tenía ni idea de lo que hacía. ¿Qué ha sido con esos funcionarios, esos malos funcionarios que están en la Contraloría? Mira, yo creo que eso es importantísimo. Ahí hay que apuntar y decir las cosas como son. En la Contraloría hay muchos funcionarios buenos, profesional, que siguen las directrices del Contralor. A mí no me van a encontrar haciendo trampa. Si yo he impulsado la política de corrección, la política de corrección, la cultura de corrección significa que si a la Contraloría se presenta para fiscalización un documento
que tiene incorrecciones, Sí. nosotros lo revisamos y le decimos al ministro, al director, al diputado, corrija este documento. Y si lo pueden corregir, nos los traen de vuelta y lo refrendamos. Es el preaudito. Sí. Exactamente, es la etapa de fiscalización que se llama, que es como una especie de audito previo. Si no lo puede corregir, no lo refrendamos. Y para las cifras, nada más para tener una idea, durante nuestra administración, 2.400.000 documentos se han presentado para fiscalización. De esos, 332.000 documentos contenían errores. En el pasado, pudo haber habido algún contralor que cuando recibe de un ministro un documento, encuentra un error, se lo pasa debajo de la mesa por la otra mano a algún medio de comunicación afín y publican en primera plana: escándalo, el ministro Fernando Correa intentaba meter un gol con este escándalo y pam, 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 describen la información que le ha pasado bajo la mano. Ese contralor podía tomar el titular del periódico y decir: noticia pública. Noticia crimini. Noticia pública, entonces voy a hacer ahora una auditoría, voy a hacer una investigación, y señalaba ya al ministro como un presunto corrupto, un presunto culpable de un acto doloso, cuando en realidad era simplemente un error humano administrativo que ameritaba una simple corrección. Esa es la cultura de corrección que nosotros estamos fomentando. A ver, también, yo tengo algunas preocupaciones que he recogido de la gente. Voy a hacer unas preguntas puntuales, me gustaría respuestas puntuales para hacerle la pregunta central. ¿Quién nombra el contralor y cómo se vota el contralor? Increíble. ¿Cómo se vota, con B o con V? No, de votar. No de ¿quién nombra? ¿Lo nombra? ¿Y quién No, está buena la pregunta, porque cómo se vota ¿Y cómo se ¿Quién vota? nombra? y cómo se vota son ¿Y las dos. quién lo saca, pues? ¿Y quién lo Exacto. saca? Se nombra con voto en la asamblea. Esa era. Porque El- parte de la función de la asamblea. Exacto. La fiscalización. Eso es muy El importante. contrabalance. Eso es muy importante entenderlo. Y vamos a ser francos. Aquí el presidente Laurentino Cortizo tiene mucho mérito. Porque desde 1931, que se nombró el primer contralor, todos los contralores de facto, de hecho, han sido sugeridos, recomendados por el presidente de la República. El contralor ha sido quien el presidente de la República ha querido. La única excepción ha sido esta, que el presidente de la República no se metió, porque tenemos un presidente que realmente respeta la democracia. Fue presidente de la Asamblea, entiende el papel de la Asamblea y respetó que la Asamblea nombrara al contralor. Y fui nombrado, hay que decirlo, con 0 votos en contra, con voto de independiente y con voto de todos los partidos políticos de gobierno y de oposición. La asamblea nombra al contralor. Así es. Y para sacar al contralor, ¿quién lo hace? Para sacar al contralor solo puede ser por un delito y sería la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué voy a este punto? Porque en una democracia, y yo tengo una preocupación que desde hace varios días la vengo expresando, las democracias trabajan con peso y contrapeso. No es la asamblea la que lo va a juzgar usted en todo caso. No. Sería la Corte Suprema Así es. de Justicia. Pero yo tengo un conjunto de preguntas. Okay, usted, como Contralor General, ahora, su función es velar que el presupuesto que otros aprueban se ejecute en el marco de la ley y lo que dicen todos los principios de adquisición de bienes del Estado. Esa es su función. Así es, puntual. Entonces usted hace varios tipos de controles. Fiscaliza antes y fiscaliza después. Yo quiero hablarle sobre las auditorías llamadas forenses, que son, digamos, usted es abogado, y voy a hacer uso de su conocimiento porque yo no soy abogado, y usted se fija que yo no tengo aquí ningún dato de ningún número. O sea, de que yo tengo todos los números de crecimiento, no los voy a usar, porque yo noto una preocupación política en la audiencia, y a ella me quiero referir. En este proceso suyo, cuando usted hace una auditoría forense, y yo entiendo una auditoría forense como la estrella de la joya que utiliza
los abogados o el fiscal para determinar si se cometió o no un delito. Como consecuencia, la auditoría forense lleva el contradictorio, es decir, la tesis del fiscal más la tesis contradictoria del supuesto delito. En la administración y voy a dar el nombre porque lo dijimos aquí, de su antecesor, el señor Federico Humbert, las auditorías carecían del contradictorio, es decir, de aquel elemento que aporta al que usted investiga. Mi pregunta ahora, señor contador, usted como contador y abogado, y uno de nuestros mejores mentes legales, ¿usted está de acuerdo con esa teoría de presentar el contradictorio en las auditorías forenses y hacerlas profesionalmente? Porque, entre otras cosas, la auditoría debe recomendar qué cosas hay que hacer para corregir. Claro. ¿Usted está de acuerdo con todo eso? Mira, la auditoría forense es una auditoría que la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores recomienda que existan en las Contralorías. Debe ser muy profesional y debe ser hecha de una manera muy desapasionada, alejada de la persecución, de la revancha y de la venganza política. Definitivamente que la labor de la Contraloría en una auditoría no es la labor de un fiscal. Que quede claro, no es la labor, sí, no es la labor del abogado acusador o querellante, tampoco la del defensor. Y nosotros no somos los que vamos a juzgar a la persona auditada. Y no vamos a auditar alegremente a cualquier ciudadano, como ocurrió en el pasado. El poder de la Contraloría no puede ser abusado, y menos cuando va a perseguir a una persona. Esa no es la labor de la Contraloría. Repito, la Contraloría, bajo mi concepción, bajo mi filosofía, bajo la cultura de corrección, debe ser técnica, profesional, neutral. Toda auditoría que se hace en esta Contraloría tiene por obligación que permitirle a la persona que está siendo auditada que haga todos los descargos, que presente todas las pruebas, que desestimen los cargos y acusaciones que le hacen. Bien. ¿Por qué le hablo de esto? Porque noto, señor Contralor, un ataque muy enfocado hacia la Contraloría General de la Nación, que yo reconozco que allí hay profesionales de alto nivel, de calidad técnica. Lo reconozco porque conozco. Por ejemplo, poca gente sabe que un documento, no voy a decir ningún nombre, cualquier ministerio, para yo rastrearlo, tengo que ir yo mismo o pagarle a alguien, pero si yo me meto en el escafit de cualquier documento que esté en la Contraloría, yo sé exactamente en qué escritorio está. ¿Dónde está? Entonces poca gente sabe eso. Pero mi punto ahora es, en este momento, ¿a qué atribuye usted este ataque brutal que se ha montado contra la Contraloría General, aduciendo que usted es responsable de si se paga o no la planilla, si hay o más empleados públicos? Que es algo que todo el mundo, uno va a la oficina pública cualquiera y le dicen, no, es que eso está en Contraloría. Sí. Y allá es donde lo tienen represado. Sí. Es una práctica común acusar a la Contraloría por la demora en el trámite de un documento, cuando no es la responsable la Contraloría de esa demora. Puede ocurrir que se presente un documento a la Contraloría y apenas entra, se le pone un número que se llama SCAFIT, que era ese número que hacía referencia al ingeniero. El SCAFIT es una identificación de cada documento que entra. Y puede saber no solamente en qué escritorio está, sino cuánto tiempo demoró en cada escritorio. De manera que uno sabe exactamente quién lo tiene. No hay forma de que un funcionario demore un documento porque no lo esté atendiendo. Una vez que lo atiende, tiene que pasarlo para adelante. ¿Cuál es la excepción? La excepción es que se encuentra que el documento tiene una incorrección, uno de esos 332,000 documentos que tuvieron que ser corregidos, y la entidad pide que no se lo devuelvan, porque se demoraría más devolviéndoselo.
Entonces la entidad dice, manténganlo en la Contraloría, nosotros vamos a ir a la Contraloría y nosotros lo vamos a corregir en la Contraloría para que sea más rápida la corrección. Y estamos implementando esta cultura de que los documentos se corrijan en la Contraloría para evitar lo que pasaba en el pasado. En el pasado, un documento entraba a la Contraloría y entonces una dirección hacía una observación. Y luego se mandaba a la entidad. La entidad lo volvía a mandar, otra dirección hacía otra observación. Luego se mandaba atrás y entonces pasaba por 4 o 5 direcciones de Contraloría, encontraban una observación en cada una y volvían a mandarlo 4 o 5 veces para atrás y la entidad decían, pero ¿por qué no me dicen de una buena vez y por todas cuáles son todos los defectos e incorrecciones que tiene el documento? Y dijimos, Claro. la Contraloría estableció ese sistema, es mucho mejor subsanar de una sola vez todos los documentos. Y entonces las entidades vienen teniendo el panorama completo y subsanan en la Contraloría. Y es una Contraloría de puertas abiertas. Porque hay algo y José, porque algo de lo que se discutió mucho en este diálogo fue pues, flexibilizar hasta cierto punto el Panamá Compra en el sector educativo. También es una vergüenza lo que pasa con el FESE. 70 y pico de millones represados por no saber seguir procedimientos. Sí. ¿Qué hay que hacer ahí? Un tema también que se me quedó en el tintero es el tema de por qué atacan la Contraloría ahora y de esa manera. Y nosotros podemos ver, la mayoría de las personas que están leyendo los ataques a la Contraloría se pueden dar cuenta que son demagogia, que son acusaciones de que no hacemos algo que no nos toca hacer. La Contraloría no es Ministerio Público, la Contraloría no es perseguidor. Nosotros podemos hacer un audito cuando es algo puntual. Y sí, ha habido personas que se han presentado a pedirnos que hagamos un audito en algún programa del gobierno. Lo hemos hecho y resulta que la persona se acercó para hacer publicidad ella, para hacerse notar ella, para que lo citaran en los medios y lo invitaran a decir que se acercó a la Sí. Contraloría a pedir una auditoría. Entonces hacen toda una noticia sobre la persona que se acercó a la Contraloría a pedir una auditoría. Entonces dedicamos tiempo, esfuerzo, personal, recursos y la auditoría nos demuestra que hubo buen manejo de ese programa. Entonces es un show para beneficiar a personas allegadas a algunos medios. Y es probable que hoy esté corriendo como independiente, seguro. Por supuesto, que ahora sí los vemos corriendo como independientes. Ahora, voy a ser bien franco en lo que le voy a decir, y si quiere me lo contesta, no, usted es abogado. Nosotros vivimos 5 años anteriores a su mandato en una especie de producción de documentos y a lo que se citaba, hablo ahora de diputados, probablemente hay una confusión. Se citaba a diputados a la Contraloría General para mostrarles esto es lo que tengo de ti. Entonces, yo quiero decirle a la audiencia y a estos periodistas que eso es una ilegalidad. Ningún contralor de la República puede hacer eso, ¿o no? No lo puede hacer, legalmente. Mira, nadie debe tener miedo de acercarse a la Contraloría. Cuando la Contraloría es neutral, cuando es profesional, cuando es objetiva, la Contraloría lo que le dice a la persona es para corregir, es la cultura de corrección. Si hubiese algún contralor que hubiese acariciado la idea de salir de la Contraloría para ser candidato a presidente y quisiera guardarse haces debajo de la manga, bien pudo haberle dicho a un representante o algún alcalde o algún diputado, me voy a hacer de la vista gorda con tal o cual gestión o administración tuya. Procede con esa gestión que está al margen de la ley, pero se guarda la carta de que está viendo a el funcionario usar recursos de una manera en el margen de la ley, para después sugerirle que él, ese contralor, podría ser el candidato presidencial. Y si no recibe el respaldo y el apoyo de esos funcionarios a quienes él le fue guardando expedientes y barajas, entonces las saca y las juega. Eso es inmoral. Eso es una forma de corrupción. También podía ocurrir que tuviera una gaveta y abriera la gaveta y le dijera, mira, ven, mira la gaveta. Y la gaveta le dijera, está llena.
Y cuando vas a ver la gaveta ¿Pero qué está pasó con vacía. el castigo de toda esa gente que utilizó su puesto para exactamente hacer eso? Hacer persecución política, hacer lawfare, hacer armar expedientes falsos. Que están tranquilos por la calle. Y yo creo que muchos todavía están trabajando en la Contraloría. Yo tengo que decir que yo creo que los funcionarios de la Contraloría hacen el trabajo de acuerdo a los lineamientos de la dirección superior, de acuerdo a los lineamientos del Contralor. La obediencia debida, como si estuviéramos en Nuremberg. Sí, pero no la obediencia debida tipo militar, porque esa de obediencia castrense sí es impuesta constitucional y legalmente. Yo creo que es parte de la cultura de, si nosotros tenemos un jefe nuestro, que es una persona amable, que es gentil, que su trato es un trato decente hacia todas las personas, nosotros empezamos a emularlo, empezamos a copiar ese trato. Si tenemos un jefe que siempre tiene una sonrisa y dice buenos días, se nos va pegando esa cultura. Por el contrario, si tenemos un jefe que es un amargado, que trata mal a las personas, que anda déspota, esa cultura se va permeando en el resto de los funcionarios. Entonces yo creo que los funcionarios de la Contraloría, la gran mayoría son funcionarios muy profesionales, son funcionarios que hacen bien su trabajo y muchos están en la Contraloría y fueron trasladados o mandados, como dicen ellos, a Siberia, a puestos, porque sencillamente ellos estaban convencidos de que su trabajo debían hacerlo de una manera y sus jefes en aquel momento, que ya no están en la Contraloría porque estaban en direcciones de alta jerarquía, les decían que las cosas debían hacerlas de otra forma. Por ejemplo, ¿son excesivos realmente los pasos del FESE para que sea tan difícil que los directores de escuela pues, puedan acceder a ese dinero? Eso es un tema de administración del Ministerio de Educación. No es un tema, tiene que ver con no es un tema de Contraloría, es un tema del Ejecutivo. Debemos recordar siempre, la facultad de la Contraloría es una facultad negativa, no es una facultad positiva. El Contralor no tiene el poder para hacer como lo tiene un ministro, como lo tiene un director de entidades. Ellos son los que pueden hacer. La Contraloría tiene más bien un poder de veto. Si lo que quieres hacer lo estás haciendo mal, violando la ley, o lo estás haciendo al precio que no es, entonces la Contraloría tiene el poder de veto, de decir, no lo puedes hacer de esa manera. Lo puedes hacer, pero correctamente. Por ejemplo, yo creo que nadie maneja los números de este país tradicionalmente como la Contraloría. Mucho se está hablando de ese 6% del PIB. ¿Cuánto es realmente el PIB de Panamá? ¿Cuánto ha quedado después de una pandemia y después de un crecimiento una caída tan abrupta del crecimiento del año pasado, del año 20? Primero, estar claro que el PIB es el Producto Interno Bruto. Es la riqueza que generamos todos los panameños trabajando día a día. Hoy día, el Producto Interno Bruto, por desfases en la actualización de los estándares, se mide a precios del 2007. Sí. Y el índice mensual de actividades económicas se mide a los precios de 1998. Eso produce un desfase que no es bueno para Panamá. Bueno, es que todavía están midiéndose cosas que no representan nada en la economía nuestra. Así es. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como Contraloría? Trabajando para actualizarlo. Eso es parte del trabajo que no se ve, que es un trabajo arduo, que tenemos más de un año de estarlo haciendo. Requiere mucho esfuerzo, mucha concentración. Cuando lo tengamos, entonces la gente ve el trofeo, ve el premio. El IMAE se mide a precios corrientes y el PIB se mide a precios corrientes. ¡Wow! Aplauso. Pero no saben que hay detrás de eso un gran esfuerzo de todo el personal técnico de la Contraloría. El Producto Interno Bruto, y esto es muy importante tenerlo presente, y digo yo y lo repito, gracias a el ministro Héctor Alexander, cuando fue ministro de Economía y Finanzas, hace 15 años aproximadamente, dejó la economía de Panamá en crecimiento. Nuestro Producto Interno Bruto, por la planificación que había, empezó a crecer. A partir del 2011, por la situación económica mundial, la economía empezó a desacelerarse en Panamá. Y un índice de 18, 16, 11, terminó
en el 2019, cuando salió el gobierno anterior, con un crecimiento mínimo, tímido, de 3%. Ese es el crecimiento que hereda este gobierno. Y viene la pandemia, y se va en picada, y ya no hay crecimiento, sino que es una recesión económica. Ya ni siquiera se habla de desaceleración en ese momento. Entonces, con las medidas que tomó el gobierno, medidas responsables, que no se las van a premiar ahora, se verán a futuro. Y el próximo gobierno evaluará lo que hizo este gobierno y los ciudadanos podrán evaluar lo que hizo este gobierno. Empezó a crecer, tanto que el rebote nos llevó a crecer casi 17%. El Producto Interno Bruto de Panamá bajó de 63.000 millones a 68.000, subió. Subió, eso sí. Ahora, está subiendo por las políticas económicas de este gobierno, que son políticas anticíclicas. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un ciclo económico de desaceleración, de recesión, camino a la depresión, tenemos que romper ese ciclo. ¿Cómo se rompe? Inyectando dinero en la economía. ¿Cómo se inyecta dinero en la economía? Bueno, si tienes Banco Central, empiezas a emitir billetes y lo vas metiendo en el mercado y empiezas a producir una inflación porque la gente tiene recursos y empieza a gastar, empieza a haber consumo. La otra manera es contratación de personal. Contratar personal, pagarle al personal, reactivar los proyectos de inversión, crear una demanda y una actividad comercial. Esa es la forma de hacerlo. Permítame intervenir, se nos fue el Contralor a Do Mayor. Yo quisiera ir a... porque el conocimiento simple, pero conocimiento, no el fake, el conocimiento real, es sencillo. La pandemia nos hundió. La capacidad de definir una política nos permitió salir de ese hueco y nos agarró el 22 en el primer cuatrimestre con un sólido crecimiento, el más fuerte de la región. Así es. Esa es la realidad. Bien. Pero mi pregunta ahora va a decir otras cosas. Esos puntos lo veremos con el ministro Héctor Alexander, pero lo queremos ver con ustedes algunas otras cosas. Yo he escuchado muchas acusaciones a la Contraloría sobre el tema de las planillas, etc. Entonces, la comprensión que debe tener nuestra audiencia es que ni este contador ni ningún contador define los presupuestos y la estructura presupuestaria. Esa es la realidad. Yo no le puedo pedir a este contador que le diga cuántos empleados tiene el MOP, porque es una decisión del ministro. Lo que el contador puede hacer, y usted me corrige ahora, es saber que si lo que yo tengo disponible en el presupuesto se está gastando dentro del rubro en la que está, En la forma correcta. en la forma correcta, y si yo salgo a licitación, si esas licitaciones están hechas dentro de los principios en la que yo adquiero los bienes del Estado. Esa es su función. Así mismo es. Eso es exactamente. Y la Contraloría debe quedar claro. La Contraloría no es una superdirección de recursos humanos del Estado. La Contraloría no nombra al personal que trabaja en el Estado. Y la Contraloría no es la responsable de que cada persona que trabaja en el Estado vaya a su oficina a trabajar. Los responsables del nombramiento y de que la persona trabaje y cumpla el servicio para el cual fue contratado es cada representante de cada entidad, cada ministro, cada director. Así de sencillo. Así es como es. Hay una percepción equivocada de que la Contraloría debe supervisar si una persona va o no va a trabajar. Sí. Ese no es el papel de la Contraloría. Eso lo podría hacer un contralor que lo que quiere hacer es notoriedad y hacer un show y ser beligerante y ser enérgico. No, eso le toca a la Dirección de Recursos Humanos. Y el ciudadano que piense que hay una persona que cobra sin ir a trabajar tiene todo el derecho de ir a esa entidad, a esa Dirección de Recursos Humanos
y poner su queja ahí para que se investigue. Y si el director de Recursos Humanos no lo investiga, entonces puede ir al Ministerio Público a poner la denuncia. Y si el director de Recursos Humanos lo investiga y la persona estaba cobrando un dinero sin ir a trabajar, puede ir al Ministerio Público, el director de Recursos Humanos, a ponerle la denuncia a esa persona. Pero ese no es el trabajo de la Contraloría, ese es el trabajo de los recursos humanos de cada entidad del Estado. Yo recibí le contaba a Fernando hace unos 5 días, una preocupación de una multinacional, en la que decía, ¿por qué los números que yo tengo aquí dicen una cosa y las calles de Panamá dicen otras cosas? Entonces leo, por lo mismo que pasa en tu país, lo que pasa en otros países, es que el volumen de noticias que recibe el ciudadano por denuncias falsas o por lofer o por intereses políticos o económicos ha inundado la mente de los ciudadanos, lo lleva a pensar que todo es un negociado. Entonces se centran en funcionarios. Uno de esos funcionarios es usted, otro funcionario es la Asamblea, otro es la Corte, otro es el presidente, en fin, y otros son los partidos políticos. Usted mencionó una cifra cuando comenzamos esto, que los partidos políticos reciben un subsidio de 10 millones de dólares. Para mí, esa es una cifra insignificante si hablamos de que para un proceso democrático, lo correcto es que todo el mundo corra en la misma igualdad. Y entonces el Estado asume los gastos de todos los procesos electorales y nadie depende de los subsidios privados. Eso es lo ideal, y así hay muchos países que andan así. Pero a pesar de todos estos errores, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Moody's, Standard & Poor's, para mencionar algunas, si usted lee el informe, claro que ve problemas estructurales. ¿Dónde? En la caja. Pero eso no es un problema del Contralor. El problema de la Caja del Seguro Social y su reestructuración de los programas centrales es de la política de todo el país, no solamente del Ejecutivo. Por ejemplo, la reestructuración de la educación es un problema de la sociedad en su conjunto. Pero usted no me respondió a la pregunta, ¿por qué esa campaña? Yo creo entender, señor Contralor, en la pasada administración, y hablo de esta porque ese método quedó en la... Estaba ocurriendo cosas como esta. Se producía un informe, se filtraba un documento a los medios, se publicaba, y no será que usted al no hacer eso, usted se convierte en no propiciador no me da información. Para hacer un noticiero, yo no necesito de nada de eso. El mundo está lleno de tantas noticias para eso. ¿Usted en su vida ha pensado en esa filtración de documentos? Jamás. Primero considero que eso es una deslealtad al ejercicio del cargo. No es ético, y tengo que decir también, esos ataques vienen y se ven orquestados por un grupo, por un medio que reacciona, me llaman para pedirme entrevista, les doy la entrevista, les digo lo que pienso, les doy los hechos y los datos, y la noticia sale publicada sin mi intervención y sin mi información, porque no se prestaba para los fines editoriales. Claro. Así de sencillo, tenemos que entenderlo. Y lo voy a decir claro, nunca veremos a una cadena como CNN hablando bien de los republicanos, y no veremos a una cadena como Fox hablando bien de los demócratas, porque cada una tiene una línea editorial. Yo creo que los panameños tenemos que estar todos claros de que hay medios que tienen una línea editorial puntual, y si no te prestas para ese medio, para ser parte de lo que quieren hacer, van a dedicarte una campaña en contra, como la tienen montada contra la Contraloría, porque además atacar a la Contraloría es atacar al filtro. Si le resta la credibilidad y la confianza ciudadana a la Contraloría, cuando la Contraloría hace un audito, si el resultado del audito no es lo que tú esperabas que fuera como medio para atacar al gobierno, entonces tú puedes decir que no tiene credibilidad ese audito. Claro. Si es lo que tú querías, entonces aplauden el audito y publican que algo salió mal como ellos querían que uno dijera. Entonces es una cuestión de subjetividades, de
en mi opinión, falta de ética, de corrupción de los valores que sirvieron para fundar ese medio que en algún momento luchó por la democracia. Entonces, que eso se ha tergiversado y decimos las cosas claras. Sé que lo que hago ahora me expone a más ataque de ese medio, pero digo las cosas claramente porque se las he dicho a todos. He invitado a todo el cuerpo editorial a que se reúnan conmigo y conversemos de la labor de la Contraloría, y en este periodo que tengo jamás han querido hacerlo. Así que estamos expuestos a eso. En mi pueblo dice, Fernando, perdona que le interrumpa, en mi pueblo dicen que yo prefiero que hablen de mi mal o bien, pero que hablen. Así que no se preocupe por eso. Contralor, los censos, pues ya van 13 años sin un censo, y el censo de 2020, ¿cuándo va a empezar a hacerse? El censo de la década de los 20 se empieza este año y próximamente estaremos anunciando en este mes de agosto todos los pormenores del censo, pero puedo adelantar la primicia de que en el último trimestre de este año estamos haciendo el censo tecnológico. Es una prueba tecnológica que forma parte del proceso censal, arranca la etapa censal ya físicamente. Es un censo que va a ser distinto a los demás. Hay dos formas de hacer censos. La llamada forma de hecho, en la que el ciudadano tiene por obligación legal que quedarse en su casa hasta que va un empadronador y lo censa. Como supuestamente el de Jesús y María. Exactamente. Nadie podía salir de su casa hasta que fuera censado y se pusiera una marca en la casa. Así igual es ahora. Te ponían una marca en la mano de tinta de que ya podía salir a la calle, y la casa le ponían una tarjetita de que estaba empadronada. Nosotros nos hemos movido hacia adelante, un censo moderno, un censo de avanzada tecnológica, donde la mayoría de la información se va a recibir en la forma de censo de derecho, que es que el ciudadano no tiene que quedarse en su casa. Ya no se hace en un día, se hace en un periodo de 60 días con una revisión adicional de 30 días más 90 días, y los datos se tabulan tecnológicamente y se dan a conocer más adelante. Durante el año que viene, en las primeras meses del año que viene, ya estaremos dando los resultados del censo, que es importantísimo para establecer... Va a ser por deflación, entonces. Las políticas públicas. Suma de los que han muerto con los que han llegado y pum, y así va a ser. Sí, como se hace en todo el mundo. Sí, son dos censos muy importantes. El censo de población, que es cuántos hay en Panamá, cuántos han nacido, cuántos han muerto, cuántos están viviendo en Panamá, y el censo de vivienda. ¿Qué tipo de vivienda tienes? ¿Qué es lo que le permite al Estado establecer las políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? Contralor, es que hay una polémica en redes sobre los suplentes de diputados. Ellos no tienen un salario dentro de la Asamblea, un emolumento. Los suplentes de diputados sí tienen un salario. Sí. Se les ha establecido un salario en función de un desempeño que realizan. Antes, los diputados suplentes tenían un salario, pero no trabajaban. Antes. Ahora, los diputados suplentes tienen un salario en función de los servicios que están prestando en la Asamblea, porque sí prestan un servicio. Sí prestan un servicio. Sí. No, aquí hay con el caso de la diputada Walkiria Chandek, que ella, pues, la diputada del diputado Silva, que aparece como asesora del presidente de la Asamblea. Sí, es muy fácil atacar a un político, pero es muy difícil ponerse en el papel de un político. Un político es una persona que se dedica al servicio de su comunidad. Bueno. Eres un ciudadano común y corriente. Antes de un gobierno en particular, era un ciudadano común y corriente Bueno, como es que cualquiera. por arte de magia se convierte en una especie de rico del pueblo, y lo ves exhibiendo carros que antes no tenía, que antes, y sabes, en muy poco tiempo uno ve un crecimiento de su riqueza que, Bueno, que dice... esos políticos sí pueden ser auditados, pero tiene alguien que ser una persona valiente y decir, voy a denunciar a tal persona, a tal representante, a tal alcalde, voy a denunciar a tal funcionario, porque los bienes que ostentan no se compadecen con los que tenía antes del cargo. Entonces yo puedo ver que antes del cargo vivía de una manera y ahora en el cargo vive de otra manera. Y se hace una auditoría. La Contraloría puede hacer una auditoría de una persona que está obligada a hacer una declaración de bienes patrimoniales
Si alguien se acerca a nosotros y nos dice la riqueza de esa persona actual no es igual a la que tenía antes del cargo. Entonces se compara el salario que tiene, los préstamos que pidió, la letra que está pagando de hipoteca o los gastos que está teniendo, ¿permiten vivir en este estándar endeudado? ¿Permiten vivir en este estándar sin deuda? ¿Sí? ¿No? Entonces ahí se procede ya entonces en la vía penal. Pero se hace el audito de manera neutral y se le permite a la persona hacer su descargo y probar. No es que me gané la lotería 2 veces en estos últimos años, o mi abuela se murió y me dejó una fortuna. ¿Quién sabe? Contralor, gracias por estar con nosotros, Contralor General de la República. Antes que se vaya, Fernando, despídalo, pero que es un momento. Fíjese, acaba lo que está saliendo en las redes sociales en este momento. Y a propósito de lo que estamos conversando. Sale una noticia en Taiwán de que se ha colocado una bomba en el aeropuerto de Taiwán y cierra el tráfico China. Wow. La noticia es falsa. Hombre. No hay bomba. La declara Taiwán. ¿Qué es lo que hay en el vuelo? Entonces, cuando uno juega al juego de la mala noticia, De la fake news. como desinformación, lo que pasa es que uno compra de vuelta la mentira. Entonces, cuando un ciudadano vive con la mentira, confunde las realidades. Y entonces es importante que todos los funcionarios públicos, incluso de su categoría, sobre todo por la que usted brega, tengan un excelente equipo de comunicación, porque lo que importa es tener la noticia a tiempo. Eso es. Por eso es importante que usted esté aquí en la mañana de hoy. Así es, aclarando. Muchas gracias y siempre reiterarle a todos que la Contraloría es neutral. La Contraloría hace su papel de fiscalización, de control previo, de robustecer y fortalecer ese control preventivo para el buen uso de los recursos del Estado. Y tiene las auditorías para revisar después si lo que se hizo se cumplió como se pactó y si sirve y se desempeña la obra o el servicio para el servicio social que se dio. La Contraloría es una entidad que garantiza y da credibilidad con su sello de que las cosas están bien hechas. Puede, como dice el ingeniero, alguien difundir una mentira y un rumor, y es fácil que la mentira se repita, porque las personas se convierten en protagonistas, se convierten en actores, le meten salsa, le meten picante, le meten pimienta, y esa noticia se va difundiendo y se convierte en una percepción que no es lo mismo que la realidad. Los números, las cifras de la gestión de la Contraloría, cuando la vemos aquí, podemos ver es un trabajo arduo, es un trabajo disciplinado, profesional, hecho por colaboradores de la Contraloría que merecen todo el respeto, todo el cariño y todo el aprecio de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Así es.